Tema de hoy en Koinonia en Sintonía. Se abre el tema, ponte en sintonía. Continuamos con más Querequí a través de Koinonia en Sintonía. Agradezco a nuestra conductora y productora Lulú Calzada, como siempre, que nos acompaña, y para mí es un gusto poder compartir en esta hora de la noche con cada uno de ustedes, y sobre todo agradecerles su sintonía, su presencia a través de las redes sociales y de nuestros micrófonos de Koinonia Radio, su voto de confianza y su apoyo siempre para seguir levantando la voz para evangelizar. Y bueno, es que el Papa Francisco no ha dejado de seguir el tema desde el pasado viernes sobre la situación de París. El Papa sobre esto visitó la iglesia luterana, dijo no construir muros, sino rezar y servir. Lo dijo en su visita a la comunidad evangélica luterana de Roma. A la pregunta de un niño respondió un pontífice que no hace el párroco no es feliz. Hoy lo vemos, el drama de París. Aquí en París el corazón estaba cerrado y también el nombre de Dios es usado para cerrar los corazones. Lo afirmó el Papa Francisco al estar tiempo de Roma por la tarde, en la visita de la comunidad evangélica de Roma en la Christus Kirche, Iglesia de Cristo, que se encuentra en la Vía Sicilia, en ocasión del 5º centenario del nacimiento de Martín Lutero. Respondiendo a una serie de preguntas, reflexionando sobre el ecumenismo, la caridad, la asistencia a los prófugos, el Papa también exhortó a no construir muros, sino a rezar para servir. El Papa fue recibido entre el calor y el aplauso de los presentes por el pastor Jens Martin Cruz. Este es el reporte. También el nombre de Dios es usado para cerrar los corazones. Así se refirió el Papa Francisco a los atentados de París durante su visita a la Iglesia Luterana de Roma este domingo 15 de noviembre. El pontífice habló asimismo de la división entre luteranos y católicos, unidos por el mismo bautismo. Debemos pedirnos perdón por esto, por el escándalo de la división, porque todos, luteranos y católicos, dijo, estamos en esta elección, la elección del servicio como Él nos indicó siendo siervo, el siervo del Señor. La gran alegría de la comunidad luterana por el encuentro con el Santo Padre se mezcló al dolor por las víctimas del atentado de París, que resonó punzante en las palabras de acogida del pastor luterano Jens Martin Cruz. Toda nuestra compasión, dijo, por las víctimas de los atentados terroristas y sus familiares. Y el Papa, respondiendo a algunas preguntas de los presentes, habló de la cerrazón del corazón como causa del egoísmo humano, de la no acogida y también de la violencia. Los muros, dijo, son un monumento a la exclusión que nos aleja del Señor. Es una cosa bruta ver el cuore chiuso. Es una cosa fea tener el corazón cerrado. Mi hermano, el pastor, ha nombrado París Cuore chiusi. Corazones cerrados. También el nombre de Dios es usado para cerrar los corazones. Anche il nome di Dio viene usato per chiudere i cuori. Respondiendo luego a una luterana casada con un católico y sobre el deseo de participar juntos en la cena del Señor, el Papa subrayó: E se abbiamo lo stesso battesimo, dobbiamo camminare insieme. Si tenemos el mismo bautismo, debemos caminar juntos. Esto es parte de un diálogo teológico que debe ser llevado adelante en modo proficuo. ¿Qué te gusta del ser papa?, preguntó al pontífice un niño de 9 años. Mi piace fare il papa con lo stile de parroco. Me gusta ser papa con el estilo del párroco como servicio. Nel senso che mi sento bene quando visito gli ammalati. Me siento bien cuando visito a los enfermos, cuando hablo con las personas que están un poco desesperadas, tristes. Parlare con i carcerati. Hablar con los encarcelados. Cada vez que entro en una cárcel me pregunto a mí mismo, ¿por qué ellos y yo no? Eso. Perché loro
e io no. Después de la lectura del Evangelio de Mateo, Francisco se preguntó, ¿cuáles serán las preguntas que nos hará el Señor el día del juicio? Le domande sono sui poveri, Las preguntas son sobre los pobres, perché la povertà è al centro del Vangelo. porque la pobreza está en el centro del Evangelio. Él no considera un privilegio el ser como Dios, Ma si è annientato, si è umiliato fino alla fine. pero se ha rebajado, se ha humillado hasta el final, hasta la muerte de cruz. Es la elección del servicio. È la scelta del servizio. Ci sono stati tempi brutti fra noi. Existieron tiempos feos entre nosotros. Piensen en las persecuciones. Fra noi, con lo stesso battesimo, dobbiamo chiederci perdono di questo. Debemos pedirnos perdón por esto, por el escándalo de la división. Dello scandalo della divisione. Y bueno, así fue como el Papa Francisco habló en esta iglesia en Roma de línea luterana. Dijo que no se puede no construir puentes, hablar claro, rezar y servir. Después de los atentados en París, ¿qué hay que hacer? Hay que hablar claro, rezar y servir. El pontífice evocó con estas palabras la tragedia de ataques terroristas en la conversión espontánea con los fieles de la Iglesia Luterana de Roma, respondiendo a una mujer que le preguntaba, como lo escuchamos, qué se podía hacer para evitar que las personas no se resignen a la miseria y no construyan nuevos muros. El hombre subrayó el Papa Francisco desde el primer momento. Si leemos las Escrituras, es un gran constructor de muros. Desde las primeras páginas del Génesis vemos esto. Según el Papa, hay una fantasía detrás de los muros humanos. Volverse como Dios, la Torre de Babel, es justamente la actitud de decir: nosotros somos los potentes, ustedes van fuera. Existe la soberbia del poder, de la actitud propuesta en las primeras páginas del Génesis para excluir. Se van construyendo muros. Vamos a escuchar parte de lo que dijo durante el rezo del Ángelus sobre la situación de París. La multitud congregada en la plaza de San Pedro hizo suyo el pedido del obispo de Roma de elevar una oración coral por las víctimas de los recientes atentados en París, los muertos y heridos, así como sus familiares. Al final de la oración mariana, el Papa tuvo unas sentidas palabras recordando la noche del terror vivida en la capital francesa el pasado viernes. Ante la barbarie del delito perpetrado, Francisco se preguntó cómo el corazón del hombre puede idear y realizar actos tan horribles que han asolado no solamente a Francia, sino también al mundo entero. Los problemas de la humanidad no se resuelven siguiendo el camino de la violencia y del odio, recordó luego el Papa, subrayando enérgicamente que usa el nombre de Dios para justificar este camino en una blasfemia y pidiéndole a María, la Madre de la Misericordia, suscitar en los corazones de todos los hombres pensamientos de sabiduría y propósitos de paz. Cari fratelli e sorelle, desidero esprimere il mio dolore per gli attacchi terroristici. Queridos hermanos y hermanas, deseo expresar mi dolor por los ataques terroristas que en la noche del viernes han ensangrentado a Francia, causando numerosas víctimas. Expreso mis más fraternas condolencias al presidente de la República Francesa y a todos los ciudadanos, de manera particular a los familiares de todos aquellos que han perdido la vida y a los heridos. Di quanti hanno perso la vita e ai feriti. Tanta barbarie ci lascia. Tanta barbarie nos deja consternados y nos hace preguntarnos cómo el corazón del hombre pueda idear y realizar actos tan horribles, que han asolado no solamente a Francia, sino también al mundo entero. Ante tales hechos, no se puede no condenar la incualificable afrenta a la dignidad de la persona humana. Deseo volver a afirmar con vigor que el camino de la violencia y del odio no resuelve los problemas de la humanidad, y que utilizar el nombre de Dios para justificar este camino es una blasfemia. E che utilizzare il nome di Dio
per giustificare questa strada è una bestemmia. Vi invito ad unirvi alla mia preghiera. Affidiamo alla misericordia di Dio. Los invito a unirse a mi oración. Confiemos a la misericordia de Dios las víctimas inermes de esta tragedia. Que la Virgen María, Madre de la Misericordia, suscite en los corazones de todos pensamientos de sabiduría y propósitos de paz. Pidámosle a ella proteger y velar sobre la querida nación francesa, la primera hija de la Iglesia, sobre Europa y sobre el mundo entero. Todos juntos. Coinonía en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos.